Y bueno, comencemos con la lección como tal. Entonces, para hoy lo que tenemos que estudiar son estos dos conceptos, trabajo y energía. Vamos a empezar con el trabajo, pero es importante tener los dos claros desde el inicio. Este, Porque son conceptos muy relacionados, ¿verdad? Por ahí hay varias definiciones que uno puede encontrar de ambos. ¿Ok? Em, a mí me gustó mucho una que una vez encontré de un filósofo de la ciencia llamado Mario Bunge, que él decía que la energía en realidad es un concepto que se escapa a la física y que se podría entender como la capacidad que tienen los objetos, los materiales, las cosas de interactuar, ¿verdad? Y de ahí que hay tantas formas de energía, ¿verdad? Nosotros en este curso no vamos a ver todas las formas de energía que hay, solo vamos a ver las que se relacionan con la mecánica, pero hay muchas formas de energía. ¿Y por qué? Porque hay muchas formas de interactuar, ¿verdad? Se puede interactuar electromagnéticamente, se puede interactuar por gravedad, se puede interactuar por muchas maneras, ¿verdad? Térmicamente, se puede interactuar de muchas maneras. Y entonces, eso es lo que da pie a que hayan tantas formas de energía. ¿Okay? Por otro lado, el trabajo es interesante porque surge en su contexto histórico, ¿verdad? En el estudio de la acción, ¿verdad? La relación que hay entre la acción de una fuerza y el desplazamiento generado luego de aplicar esa fuerza. De ahí viene el concepto de trabajo. Pero estudiando eso nos dimos cuenta que en realidad el trabajo lo que genera es un cambio en la energía. ¿Okay? Entonces, se podría entender como una forma de energía hasta cierto punto. No es exactamente una forma de energía. A mí me gusta usar un ejemplo que creo que es bastante cotidiano a todos nosotros, que es de la plata, ¿verdad? Eh, Supongo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen una cuenta en el banco, ¿verdad? Y y lo que tengan ahí acumulado en esa cuenta en el banco es la energía, es el equivalente a la energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según cuánto usted tenga en el banco, así es como usted puede interactuar con las tiendas. Entre más tiene usted en el banco, más puede comprar, ¿verdad? Obviamente la analogía no es perfecta, pero por el momento se sostiene, ¿no? Entonces, lo que yo tengo en el banco es equivalente a la energía que tiene un sistema, ¿verdad? Porque le permite interactuar. ¿Con qué? En nuestro caso, el sistema es con las tiendas, ¿verdad? Nos permite comprarle a las tiendas. Ahora, cuando yo compro en una tienda, hago una transacción y paso plata de mi cuenta al banco a la cuenta al banco de la tienda, ya sea por medio de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una transacción simple, qué sé yo, ¿verdad? Eso es el trabajo. El trabajo lo que hace es decir cuánta plata yo le estoy pasando de mi cuenta, o sea, de la energía que yo tengo almacenada, a la cuenta de alguien más. O sea, el trabajo es una forma de transferir energía de un sistema a otro. ¿Okay? Este, Mientras que la energía sería entonces como la cuenta que usted tiene, ¿verdad? La cantidad de plata que usted tiene disponible para comprar. ¿Okay? Eh, Ahora, no lo vamos a ver directamente así desde el puro inicio. Vamos a seguir el recorrido histórico. Primero vamos a empezar entonces a profundizar este concepto de trabajo. Y entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo una fuerza, como mejor dicho, qué en la acción de la fuerza o cómo puedo cuantificar la acción de una fuerza que me permite generar un desplazamiento? ¿Okay? Para entender por qué eso es transferirle energía al sistema, tenemos que avanzar un poco más en el tema, pero vamos poco a poco. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es este ejemplo del borrador. ¿Okay? Aquí tengo un borrador sobre, no sé si se acuerdan de esas pizarras de tiza, solían tener como una repisita abajo, no sé si llegaron a conocerlas, para acumular la tiza, uno siempre ponía el borrador. Este, y entonces la pregunta es, ¿cuál de esas fuerzas logra hacer trabajo? ¿Cuál de esas fuerzas realiza un trabajo? Entonces vemos que si yo empujo el borrador inclinado, pero no tan inclinado, el borrador se mueve. Si yo empujo el borrador un poco más inclinado, que sería la segunda foto, el borrador se mueve aún más.
Pero si yo empujo el borrador completamente horizontal, el borrador no se mueve, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo yo aplico la fuerza también influye en la cantidad de trabajo que puedo obtener de ella, ¿verdad? Ya habíamos visto, ya vimos con este, la cantidad de, ¿cómo es que se llama esto? Momento de torsión, que donde aplico la fuerza afecta, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta para el momento de torsión. Ahora, no es tanto el dónde lo aplico, la fuerza, sino cómo la aplico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este borrador, ¿verdad? Porque este sistema del borrador sobre esa repisita tiene una restricción de que solo se puede mover hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? O bueno, en nuestro caso, hacia la derecha o la izquierda. Entonces, si yo no aplico la fuerza en una dirección, o si la fuerza es completamente perpendicular a esta posible dirección de movimiento, entonces, un permiso. Perdón. Entonces, si yo aplico la fuerza de una manera que es perpendicular a la posible dirección de movimiento, no generó movimiento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que la fuerza, entre más paralela sea la fuerza a la posible dirección de movimiento, más es su efecto sobre el desplazamiento. Sí, hasta aquí me siguen todos. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces necesitamos asegurar que esas dos fuerzas, perdón, que esos dos vectores, desplazamiento y fuerza, sean paralelos. ¿Okay? Por dicha está el producto punto, ya que vamos a hacer un megaparéntesis matemático, que el producto punto justamente asegura eso, ¿verdad? El producto punto agarra dos vectores y como tengo esa forma de calcularlo con eh, el coseno, el ángulo entre ellos, lo que me asegura es que estoy agarrando solo las componentes paralelas, ¿verdad? Entonces, puedo multiplicarlo por producto punto con las componentes que hemos visto, ¿verdad? Componente en X por componente en X, más componente en Y por componente en Y, y así sucesivamente. O podemos agarrar magnitud de uno por la magnitud del otro, por el coseno del ángulo, y tomarlo así, ¿verdad? El ángulo entre ellos, tomarlo de esa manera, es lo mismo que agarrar la fuerza que la componente paralela de la fuerza del desplazamiento y agarro todo el desplazamiento, o agarro toda la fuerza y la multiplico por el desplazamiento que es paralelo, ¿verdad? Todo eso es equivalente y todo eso sale del hecho de que estoy calculando el producto punto entre fuerza y desplazamiento. Eso entonces me da un dato adicional. El trabajo y por consiguiente la energía son escalares, ¿verdad? ¿Y por qué digo por consiguiente? Por el ejemplo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Trabajo es la misma cantidad que energía, ¿verdad? Si energía era lo que yo tenía en la cuenta en el banco, ¿verdad? Yo tengo colones en el banco, la transferencia son colones que se transfieren, ¿verdad? Entonces, si yo tengo energía, el trabajo sigue siendo energía que se transfiere, entonces son de la misma naturaleza, por así decirlo. Entonces, tanto el trabajo como la energía son escalares. Eso por un lado. Por otro lado, aquí hay una cuestión con el signo, y es que el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Em, Porque los vectores pueden ser paralelos o antiparalelos, ¿verdad? Y si son paralelos, o sea, los dos van hacia la derecha, como es el caso de arriba, es positivo, ¿verdad? Pero si son antiparalelos, los dos vamos hacia la izquierda, uno hacia la derecha y el otro a la izquierda, son negativos, ¿verdad? El trabajo es negativo. Eh, Ahora, aquí hay una cuestión interesante y es que hay dos posibles ángulos. Está el ángulo zeta y el ángulo phi. Zeta más phi es 180, son ángulos complementarios. Entonces, ¿cuál de los dos ángulos uso? Cuando vimos momento de torsión, yo les dije que podemos usar cualquiera de los dos,
pero es que el momento de torsión tenía seno. Aquí no. ¿Y porque aquí se vuelve interesante preguntar cuál de los dos es el correcto? Bueno, por una cuestión muy interesante, voy a regresar, voy a bajar acá. Aquí hay un paréntesis matemático que yo hice. No sé si ustedes en cálculo o en algún curso de matemática escucharon aquella mnemotecnia que decía todos sentimos tantas cositas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, perfecto. Eso era verdad, para los que no se acuerdan, para aclararse de cuál trigonométrica en cuál cuadrante era positiva. Entonces, en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante el seno es positivo, en el tercer cuadrante tangente es positiva y en el cuarto cuadrante coseno es positiva. Por eso todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Y eso se vuelve importante acá, ¿verdad? Con el momento de torsión yo no les hice este comentario porque normalmente tenemos ángulos menores a 180, eso siempre es lo que estamos usando, y entonces siempre estamos o en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, entonces todas y el seno son positivas, ¿verdad? Entonces no importaba cuál de los dos ángulos ustedes usaran, el momento de torsión iba a salir positivo y usted después escogía el signo, ¿verdad? Que esa era la lógica, usted meta ahí la trigonométrica y después usted ve si va con las manecillas del reloj o no. Aquí no, aquí cambia. ¿Por qué? Porque si tengo un ángulo que está en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180, el coseno de ese ángulo va a ser negativo. Pero si tengo un ángulo que está entre 0 y 90, o sea, en el primer cuadrante, el coseno de ese ángulo es positivo. Entonces aquí sí tengo que tener cuidado con el ángulo. ¿Por qué? Porque si uso un ángulo mayor a 90, el coseno me va a sacar un signo de más. Y tengo que tener cuidado con ese signo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente es el signo correcto. Entonces, para evitarse que la trigonométrica me tire algún signo adicional, siempre usemos el ángulo de referencia o el ángulo complementario que sea menor a 90. ¿Por qué? Porque si el ángulo es menor a 90, la trigonométrica va a ser positiva, ¿verdad? Y es lo mismo, hacer un ángulo, qué sé yo, el ángulo complementario de, por ejemplo, 150 y 30, son ángulos complementarios. Bueno, entonces mejor uso 30. ¿Por qué? Porque coseno de 30 es igual al negativo, perdón, coseno de 150 es igual al negativo de coseno de 30, ¿verdad? Entonces, el número es lo mismo, lo que me cambia es simplemente un signo, ¿verdad? Y yo no quiero tener signos que aparezcan mágicamente, bueno, no es mágicamente, pero sí hay que tener cuidado con las trigonométricas, hay que estar pensando si estaba en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, en cuál cuadrante estoy. Bueno, entonces, para evitar eso, para dejar de pensar eso, siempre usemos el complementario menor a 90, ¿verdad? Em, entonces, mi recomendación es esa. En el caso de arriba y en el caso de abajo, uso el ángulo pequeño, ¿verdad? Que es el menor a 90. Y después yo veo las dos flechas apuntan como hacia el mismo lado, es positivo. Las flechas apuntan como en lados opuestos, es negativo. Yo les recomiendo que lo hagan así. Si ustedes dicen, no, profesor, yo prefiero poner los dos vectores que siempre comiencen ambos en el mismo punto y ese ángulo entre ellos es el que uso, sigue siendo una escogencia un poco arbitraria, pero bueno, adelante. Mi recomendación para evitar errores y evitar dedazos en el examen o cualquier confusión es use el ángulo complementario menor a 90 y si las dos flechas apuntan como hacia el mismo lado es positivo, si una apunta hacia un lado y la otra hacia el otro es negativo, ¿verdad? Esa es mi recomendación porque me parece que es como mucho más estructurado, más reproducible una y otra vez y lleva menos a error, ¿ok? Esa es mi recomendación. Muy bien. Entonces, y bueno, y aquí tenemos que si el ángulo es 90, si son perpendiculares, coseno de 90 es 0. Entonces, se cumple con lo que queríamos desde antes, que si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, esa fuerza no genere ningún trabajo en el objeto. ¿Ok?
Dudas hasta el momento, sobre todo pensando en esta cuestión de los ángulos complementarios y todo eso. Pero bueno, cualquier cosa. Ok. Entonces, esto es el trabajo. Ok. Em, y en realidad vean que es muy sencillo calcularlo. Se va a hacer simplemente fuerza punto distancia. Y aquí no importa quién va primero y quién después. Esto también me da cierta idea de cuáles son las unidades con las que estoy trabajando, ¿verdad? Comentemos eso. Si yo aquí tengo fuerza y distancia, las unidades que tengo, ¿verdad? Aquí son newtons y aquí son metros, ¿verdad? Entonces, la unidad de la energía y el trabajo y de todas estas cantidades que son equivalentes son newtons por metros. Pero, como los físicos somos vagos y no nos gusta estar escribiendo tantas unidades, a esto le llamamos julios, ¿verdad? Entonces, un julio o un joule, si quiere ponerse fancy, es newtons por metro. Y esa es la unidad de la energía, por consiguiente el trabajo. ¿Ok? Eh, sí, no hay nada. Ahora, si uno quisiera ponerse un poco más técnico con esto, ¿verdad? Ahí, para llevarlo al extremo, podemos desintegrar esos newtons y entonces tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newtons, ¿verdad? Y yo le estoy agregando otro metro aquí arriba, entonces son lo mismo que kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Esos son los julios, ¿verdad? Eso por si, para llevarlo ya a las unidades más básicas del sistema internacional. Y bueno, yo le voy a estar diciendo julios, porque latino, no sé. Ustedes si quieren ponerse fancy le pueden decir joules, ¿verdad? Esto es en honor a Joule, un físico inglés que estudió mucho esta cuestión del trabajo y él fue justamente el que llegó a esta conclusión de que el hecho de que yo aplique una fuerza sobre un objeto y genero un movimiento, le estoy transmitiendo energía, ¿verdad? Y cualquier forma de energía, en realidad, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, eso es el trabajo. Ahora, como les decía antes, eso es el trabajo mecánico. Aquí vamos a estudiar solo la versión mecánica de este tema. Este, ¿Por qué? Porque igual como cuando estamos con el ejemplo de la transacción bancaria, cuando usted hace la compra, usted puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con SIMPE, con efectivo incluso. Igual aquí, usted puede hacer trabajo como una fuerza, puede hacer trabajo cambiando la presión, puede hacer trabajo como un campo eléctrico, puede hacer trabajo como un campo magnético, ¿verdad? Hay muchas formas de calcular el trabajo, ¿verdad? De realizar un trabajo, ¿verdad? Entonces, no quiero que se queden con la idea de que, claro, trabajo es fuerza por distancia y punto. No, no, esa es la forma mecánica de calcular trabajo, ¿verdad? En los cursos más adelante, ¿verdad? En física 2, física 3, van a haber otros temas donde se ven otro tipo de fuerzas, donde se ven otro tipo de cantidades físicas que también generan trabajo de otra manera, ¿verdad? Con otros mecanismos. Pero este es el mecanismo de generar trabajo en la mecánica, valga toda la redundancia, ¿verdad? Ok. Y bueno, y por eso es el único que vamos a ver en este curso. Ok. Entonces, si no hay dudas, avancemos. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta cantidad de acá, este cálculo del trabajo como fuerza punto de desplazamiento, tiene su limitante. ¿Cuál es su limitante? Que estoy pensando en una fuerza constante y un desplazamiento hasta cierto punto constante, no sé. ¿Qué pasa si la fuerza va variando? Entonces veamos ese análisis. Si la fuerza va variando, el trabajo entonces sería la suma de una fuerza
en un instante X por un desplazamiento X, ¿verdad? Y voy desde el primer X hasta el último y voy sumando la fuerza en cada pequeño micro desplazamiento. Si yo hago el límite de que ese desplazamiento sea cero, ya ustedes vieron para dónde va esto, la suma se convierte en una integral, ¿verdad? Y entonces, el trabajo va a ser la integral desde la primera posición hasta la última de la fuerza respecto a la distancia. Entonces yo necesito ver si la fuerza varía, lo que yo quiero es que varíe con respecto a la posición o poder parametrizar mi función de manera tal que la variable independiente de la fuerza sea la posición, para así yo cuando integro respecto a la posición, poder tener el trabajo. Ahora, ustedes se acordarán de cálculo que la integral de una función es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener acá. El trabajo es el área bajo la curva de la fuerza respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, en el eje vertical voy a tener fuerza, en el horizontal voy a tener, perdón, de la fuerza respecto a la distancia. Entonces, en el vertical tengo fuerza, en la horizontal tengo distancia. Y bueno, aquí también sale el signo, ¿verdad? Ya habíamos visto que el trabajo, aunque sea un escalar, tiene un signo y el signo importa. Y entonces el área que esté arriba de la curva va a ser un área positiva, porque está arriba de la curva. El área que esté debajo de la curva va a ser un área negativa, porque está debajo de la curva, ¿verdad? Y aunque sea un poquito difícil verlo acá en una gráfica de esta manera, ese signo sigue respetando que sea paralelo o antiparalelo la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Yo sé que es un poquito difícil imaginárselo, podríamos verlo como que estamos del lado derecho del eje horizontal, ¿verdad? Entonces aquí todas las distancias son positivas. Si la fuerza es positiva, significa que es paralela. Si la fuerza es negativa, pero la distancia es positiva, entonces es antiparalelo, porque la fuerza es negativa, va en la dirección negativa, mientras que la distancia o el desplazamiento está yendo en la dirección positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo total? Bueno, por ejemplo, en esta gráfica voy a tener que tomar el área de ambas secciones y sumarlas entre sí. Ahora, el hecho que yo diga que lo sumo significa que voy a respetar el signo de cada área. Si el área es positiva, la sumo positivamente. Si el área es negativa, lo sumo negativamente. ¿Okay? Pero entonces tenemos eso. Entonces, sabemos que si la fuerza va a variar, pues una de dos, o consigo una expresión para la fuerza que dependa de la posición y luego integro eso respecto a la posición, o me consigo la gráfica de fuerza contra posición o desplazamiento y veo el área bajo la curva, ¿verdad? Este, eh, ok, lo del paralelo. Vean que, ok, aquí en el eje horizontal, bueno, este es el punto cero, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy, todas estas distancias de acá, todas estas posiciones, la distancia es mayor a cero, o sea, es positivo, ¿verdad? O sea que la fuerza, perdón, el desplazamiento va a apuntar en una dirección positiva. Mientras que en esta región de aquí arriba, en esta región de aquí arriba, okay, aquí la fuerza es positiva. ¿Verdad? Mientras que en la región de aquí abajo, acá, en la región de abajo, aquí la fuerza es menor que cero, es negativa. ¿Verdad? Entonces, si tengo fuerza positiva y desplazamiento positivo, los dos son paralelos. Si tengo fuerza negativa, pero desplazamiento positivo, son antiparalelos. Eso era a lo que me refería. Sí, le aclaré ahí el comentario antes. Ok, perfecto.
¿Ok? Igual vean que mientras el área esté encima del eje es positivo, cuando el área está debajo del eje es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos. Eh, pero bueno, ustedes ya tendrán suficiente experiencia en cálculo con las integrales y podrán ver qué tan sencillo sea eso. En física uno se vuelve un poquillo vago a veces y entonces lo que buscamos es, si puedo graficar eso y eso tiene un área sencilla, calcular, calculo el área, más sencillo. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que podemos hacer en la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí el área del área de un triángulo, ¿verdad? Base por altura dividido entre dos. Es más sencillo de calcular que empezar a ver cuál es la recta, ¿verdad? Y cuál es la integral de esa recta y todo eso. No, es más sencillo ver que es un triángulo. Pero bueno, eh, es completamente equivalente, ¿verdad? Calcular el área o calcular la integral. Igual hay muchos ejercicios que son sobre esto, sobre el área. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta acá, antes de cambiar de tema, porque eso es todo lo que vamos a ver de trabajo. ¿Alguna duda con el trabajo? Muy bien. Entonces, cambiamos de tema. Vamos a hacer un paréntesis físico, vamos a regresar al tema de fuerzas, porque hubo una fuerza que en su momento no la estudiamos, porque, qué sé yo. Y bueno, ahora se vuelve interesante. Y es lo que sucede con los resortes. El resorte es un mecanismo muy interesante que funciona de la siguiente manera. Si yo no toco el resorte está en su posición de equilibrio, le llamo así porque el resorte no se está moviendo. O sea, si el resorte está quieto, se queda quieto. Si yo estiro el resorte y lo suelto, yo lo agarro en sus extremos y lo estiro, cuando suelto uno de sus extremos o ambos extremos, el resorte se comprime. Si yo comprimo el resorte, ¿verdad? Agarro sus extremos y los empujo uno contra el otro de manera tal que lo comprimo y lo suelto. A ver si puedo corregir esto. Y lo suelto, entonces el resorte se estira, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Entonces, si yo lo estiro, él se comprime, si yo lo comprimo, él se estira, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen que representa eso. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de jugar con algún resorte una vez en su vida y esto no sea simplemente una cuestión que yo estoy diciendo y listo. Pero bueno, vamos a tratar de generar un modelo matemático para esto. Entonces, voy a definir una posición x igual a 0, o sea, la posición de equilibrio, justo acá, que según la imagen B, esa es la posición de equilibrio, ¿verdad? Si el resorte está ahí, ¿verdad? La masa es como para ayudar al resorte a que tenga inercia. Vamos a suponer que el resorte por sí solo no tiene masa. Entonces, ahí está esa cajita, esa posición de esa cajita me indica cuál es la posición del resorte y ahí, ¿verdad? Esa sería la longitud natural del resorte. Entonces, el resorte ni se ha estirado ni se ha comprimido, ahí está en reposo. Entonces, no hay fuerza. Cuando yo lo estiro, si yo lo suelto, él se comprime. Pero entonces, si yo lo solté, lo único que hay es una fuerza que hace el resorte sobre sí mismo y, ¿verdad? Iría en la dirección hacia la dirección de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo lo estiré, lo solté y él solito empezó a moverse hacia la izquierda, ¿verdad? Yo lo estiro a la derecha, lo suelto y él se mueve hacia la izquierda. Entonces, hay una fuerza que él genera, que el resorte generó, que va hacia la derecha, hacia la izquierda. Si yo lo comprimo, que sería la última imagen, yo lo comprimí al resorte hacia la izquierda y lo suelto, hay una fuerza que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo comprimo y lo suelto, el resorte empieza a estirarse. Estirarse solo puede estirarse hacia la derecha, ¿verdad? Del extremo izquierdo del resorte, ahí está fijo con la pared. Entonces él solo se puede estirar hacia la derecha. Eso significa que el resorte generó una fuerza sobre sí mismo que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, el resorte es interesante por esto, porque
Este es un dispositivo capaz de generar una fuerza, ¿verdad? Una vez que uno altera su posición de equilibrio. ¿Por qué sale esa fuerza? ¿Por qué se genera eso? Bueno, sí es una cuestión ahí del material y que cómo fue hecho y que las moléculas tratan de quedarse en esa posición y bla. Tiene que ver con cosas del material como tal que no vamos a estudiar acá. Lo que sí es cierto es que el resorte intenta regresar a su posición de equilibrio, ¿verdad? Yo sé que eso está mal dicho en español, no es como que el resorte tenga voluntad por sí mismo y quiera regresar o que está intentando regresar. Pero bueno, se entiende, el resorte regresa a su posición de equilibrio por esta fuerza que aparece, que él ejerce sobre sí mismo. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí X va a ser cuál es la distancia que yo he estirado o comprimido a mi resorte, ¿verdad? Ya X no va a ser mi variable posición, o sea, sí lo puedo ver como posición, pero la posición del resorte respecto a su posición de equilibrio, a partir de ahí, cuánto se mueve, o sea, cuánto se estira o cuánto se encoge. Pero entonces es más sencillo decir, simplemente X va a ser una instancia a la cual el resorte se estira o se comprime. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, los resortes tienen algo interesante y es que entre más usted lo estire, más cuesta seguir estirándolo. Lo podemos ver tal vez con las ligas, que se comportan parecido a los resortes, pero solo en la parte de estirar. Em, una liga, conforme voy estirando la liga, cada vez hace más difícil seguir estirando la liga, ¿cierto? Lo mismo pasa con el resorte, conforme lo voy estirando, cada vez es más difícil seguir estirándolo, ¿verdad? Entonces, ahí tengo ya varias cosas. Por un lado, tengo entonces que la fuerza tiene que ser proporcional tanto a la distancia que he estirado el resorte, pero es proporcional negativamente. ¿Por qué negativamente? Bueno, si yo pongo el cero aquí en el centro, en la posición de equilibrio, vean que cuando X está a la derecha del cero, o sea, X es positivo porque está a la derecha del cero, la fuerza va en dirección negativa. Y cuando X en la última imagen está a la izquierda del cero, o sea, X es negativo, la fuerza va en la dirección positiva. O sea, que la fuerza tiene el signo contrario de X, ¿verdad? Y esto se puede generalizar a cualquier otra posición del resorte más allá de que que sea este acomodo. Siempre que la X va en un sentido, ya sea si la X se estira, es una X de haber estirado, la fuerza encoge. Si la X es una X de haber encogido, la fuerza estira. Entonces la fuerza y la X siempre van en dirección contraria, siempre tienen signo contrario, y entre más grande es X, más grande la fuerza. Entonces, la fuerza tiene que ser proporcional. Este signo raro que hay aquí de por medio significa eso, proporcional. Entonces, la fuerza tiene que ser proporcional al negativo de la distancia que comprimí o estiré al resorte. ¿Cierto? Si digo algo que no se entiende, escríbeme en el chat o ábreme el micrófono, ¿verdad? Entonces, esto ya empieza a ser un modelo para mi resorte. Ahora, eh, ¿qué es lo que hace esta proporcionalidad? ¿Cuándo yo sé que eso realmente es proporcional? ¿Cuándo esto se vuelve una igualdad como tal? Eh, depende. Depende de qué, del material. Eh, pero entonces por ahí está lo que se llama la ley de Hooke, que la ley de Hooke es una ley de mentirillas. No, no, es una ley de mentirillas. Es una ley es una ley diferente de las leyes de Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton son leyes de la naturaleza y establecen el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? Sí, en general, de lo que existe. Eh, tiene su limitante, pero bueno, eso es otra cosa. La ley de Hooke es simplemente una expresión que establece el comportamiento para ciertos materiales en cierta región de su comportamiento. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tengo una grafiquita, ¿verdad? Que estas cantidades no las hemos estudiado como tal, pero el esfuerzo se relaciona con cuánta fuerza he puesto o cuánta fuerza
sí, con cuánta fuerza estiro el resorte, podemos verlo así. Y la deformación es, que sería el eje horizontal, es cuánto se ha estirado respecto a su posición original, ¿verdad? Su largo original, ¿verdad? Es el cambio en el largo dividido entre el largo original. Por eso es un porcentaje, ¿verdad? Porque es una parte entre un todo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa esta gráfica? Bueno, aquí primero vemos que desde que yo no tengo fuerza, ¿verdad? Desde el origen, yo no he estirado mi resorte hasta cierto punto A, este, conforme aplico más fuerza, o sea, voy subiendo, este, se va deformando de manera proporcional, ¿verdad? Y a eso es lo que le llamamos un comportamiento elástico. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de esos, cuando yo suelte el resorte, ¿verdad? Yo deje de aplicar la fuerza, él va a regresar a su posición original. Ahí yo lo estiro, lo suelto y regresa a su posición original. Como una liga, ¿verdad? Yo lo estiro, lo suelto y regresa. Lo estiro, lo suelto y regresa. No todos los materiales hacen eso. Por eso es que digo que la ley de Hooke es para ciertos materiales en cierto régimen. En ese régimen. Después del punto A, ese es el límite proporcional. Después de ese límite, yo sigo estirando, lo suelto y él regresa a su posición inicial, pero ya no es proporcional como tal lo que yo estiro y lo que él se, para lo que yo, la fuerza que yo le pongo y la cantidad que el resorte se estira. Luego ahí cambia de color la gráfica por completo. En esa transición donde cambia de color es el límite elástico o punto de relajamiento. Ese es el punto B. ¿Qué significa el límite elástico? Lo elástico es lo que yo deformo, suelto y regresa a su forma original, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa elástica es su material, un material elástico es un material que yo le cambio la forma, lo suelto y regresa a su forma original. Eso es elástico. Cuando yo paso del límite elástico o el punto de relajamiento, ya es un comportamiento que uno le llama plástico. ¿Por qué? Porque vean que si yo sigo subiendo, ¿verdad? Verticalmente, con que suba un toquecito, se estira un montón, ¿verdad? Del punto B al punto C se estira un montón. Yo subí un toquecito nada más, casi no sube en altura, pero se estira un montón. Y cuando yo suelto el punto C, ya no regresa por la misma línea que venía, sino que regresa por la línea roja. Y queda, y queda como con cierta deformación, ¿verdad? La deformación no llega a cero, no quito toda la deformación, sino que la deformación queda por ahí. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo pasé del punto B al punto C y lo solté, el tipo ya quedó deformado permanentemente. Eso es lo plástico. Lo plástico es lo que yo puedo cambiar de forma sin romper y cuando lo suelto, mantiene hasta cierto punto esa forma que yo le di. ¿Verdad? Como la plasticina. Yo la plasticina la muevo, la pongo en cierta forma y se queda ahí. Por eso se llama plasticina, porque es un material plástico. La liga es un material elástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la liga yo la estiro, la suelto y regresa a su forma original. Las colas yo las estiro, las suelto y regresan a su posición original, los resortes. Los resortes yo lo estiro hasta cierto punto, lo suelto y regresa a su posición original. El resorte, si yo lo estiro más, ya deformo el alambre y ya no se regresa, ¿verdad? Y queda deformado. ¿Por qué? Porque llega un punto donde el mismo resorte pasa de ser elástico a ser plástico, ¿verdad? Igual, siguiendo con la gráfica, después del punto C, yo sigo poniendo fuerza, y la deformación aumenta, la deformación sigue aumentando hasta un punto en donde si yo sigo poniéndole fuerza a ese material, se rompe. Y ese es el punto de fractura, ¿verdad? Y más o menos esto es lo que hacen todos los materiales. Ahora digo más o menos, ¿por qué? Porque esta curva es diferente para algunos materiales. Hay algunos materiales donde se rompe directamente con que yo ponga un esfuerzo muy pequeño. Hay materiales que no tienen del todo región elástica, toda su región es plástica o de ruptura. Hay materiales que tienen una región elástica muy grande, ¿verdad? Entonces, dependiendo del material, así es esta curva, ¿verdad?
Entonces, esto lo vamos a tomar, vamos a retomarlo más adelante, sobre todo la cuestión de la deformación y el esfuerzo. Pero, por el momento, entonces, ¿dónde aplica la ley de Hooke? Desde que no hay esfuerzo hasta el punto A, nada más. Entonces ahí verán que es una región muy pequeña de todo el comportamiento que tiene un objeto que yo estoy estirando, ¿verdad? Que yo estoy deformando. Es una región pequeña y no todos los materiales tienen esa región, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Esto es una ley para algunos materiales, para alguna región, ¿verdad? No siempre se cumple. Pero bueno, ¿qué es lo que establece? Bueno, la ley de Hooke lo que me dice es, bueno, ok, Hooke tuvo la genial idea de decir, claro, si la fuerza es proporcional al negativo de la posición, di, multipliquémoslo por una constante apropiada y listo. ¿Y cuál es esa constante K? Di, no sé, depende del material. Y es interesante porque depende del material y de la geometría del material, ¿verdad? Diferentes resortes del mismo material, si tienen diferentes formas, grosores y un montón de cosas, cambia la K, ¿verdad? Con solo cambiar el grosor del cable, ¿verdad? Con el que hago el resorte, ya cambia completamente la K, aunque sea el mismo material. Hay muchas cosas ahí geométricas que afectan. Entonces, geométricas y de materiales que afectan esa K. Entonces, ¿vamos a estar calculando K? Sí, claro, en medio de las ecuaciones de fuerzas que uno despeja. Si no lo despejamos de una ecuación de Newton, ¿verdad? De una ley, de la segunda ley de Newton, que aplicamos fuerza y todo eso, lo vamos a estar calculando por trabajo, porque yo sé cuánto trabajo se usó y sé cuánta fuerza se usó, entonces de ahí saco la K. Pero fuera de eso, la K no las va a dar, ¿verdad? Nos vamos a decir, este resorte tenía una K de tanto, una constante de resorte, así se llama, de tanto. ¿Okay? Entonces, estamos claros con la ley de Hooke. La ley de Hooke funciona en cierta región, es eso, es que la fuerza es igual a menos K por X, donde X es el desplazamiento. Y bueno, y la K nos lo dará el ejercicio en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿esto qué es la ventaja con esto? Bueno, que esto ya me da una función de una fuerza que depende de la posición. Yay. Entonces ahora puedo integrar. Yay. Muy bien. Entonces, para calcular el trabajo de esta fuerza, por eso estábamos estudiando el resorte, lo que hace falta entonces es realizar la integral. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque esto se vuelve bien loco. ¿En qué sentido se vuelve loco? Que tengo que diferenciar la fuerza que yo le hago al resorte de la fuerza que el resorte se hace a sí mismo. Y si estoy trabajando con la fuerza que le hice yo al resorte o si estoy trabajando con la fuerza que el resorte se hace a sí misma, ¿verdad? Entonces, aquí con qué estoy trabajando. Aquí estoy trabajando con la fuerza que yo le hago al resorte. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy comprimiendo el resorte hasta la posición negativa. No, para ver. No, no, perdón. Esta es la fuerza que hace el resorte sobre sí mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la cuestión? Que la fuerza que yo le hago al resorte o la fuerza que el resorte se hace a sí mismo, lo puedo calcular de la misma manera, K por X, la diferencia está en el signo, ¿verdad? Si yo estiro el resorte con una fuerza K por X, ¿verdad? Para que llegue a la posición X, y el resorte responde con una fuerza menos K por X, ¿verdad? Porque el resorte se va a ir, va a intentar comprimirse. Bueno, entonces yo lo estiro, el resorte se comprime. Entonces la única diferencia entre la fuerza que yo le pongo al resorte y la fuerza que el resorte se hace a sí mismo es el signo. ¿Okay? Entonces aquí estoy usando, se puede calcular cuánto trabajo hace el resorte sobre sí mismo luego de que yo lo estiré hasta una posición negativa menos x0,
¿verdad? Entonces el resorte empieza en la posición menos x0 y el resorte entonces se está comprimiendo a sí mismo desde menos x0 hasta 0. ¿Okay? Quiero ver cuánto trabajo hace el resorte sobre sí mismo a la hora de comprimirse desde la posición que yo llamé x0 hasta su posición de equilibrio 0, ¿verdad? Entonces, vean que aquí la posición inicial es negativa y está abajo, ¿verdad? Porque yo primero lo comprimí. ¿Verdad? Estoy en el caso de la tercera imagen de aquí arriba. ¿Verdad? Entonces ahí la X está a la izquierda del 0, entonces es negativa, y esa posición es X0. Y el resorte, entonces voy a ver cuánto trabajo hace desde esa posición hasta el equilibrio. ¿Okay? Entonces, muy sencilla, la función de la fuerza es menos K por X. ¿Verdad? Esta es una integral muy sencilla, ustedes ya saben, tengo la K, sale la integral, tengo la integral de X respecto a X, entonces simplemente elevo el exponente, un número más, y lo divido entre el nuevo exponente. Entonces aquí saca la 1, entonces queda 1 más 1, queda 2, divido entre 2. Y evalúo desde 0 hasta menos K, ¿verdad? A menos X, perdón. Y entonces, vean que aquí, espero que no haya mucha confusión con los menos. Hay un menos debido al evaluar los límites, hay un menos de la fuerza y está el menos del x que se cancela porque el x está al cuadrado. Bueno, entonces esos dos menos del límite de la integral y de la fuerza se cancelan entre sí. Y termino con que la fuerza del resorte va a ser, perdón, el trabajo que realiza el resorte sobre sí mismo va a ser k por x al cuadrado sobre 2. Okay. Ahora, ese es el trabajo que realiza el resorte sobre sí mismo a la hora de encogerse. Y ahora si yo les pregunto a ustedes, bueno, pero ¿cuánto trabajo hice yo sobre el resorte? Mi fuerza, la fuerza que yo le aplique al resorte al momento de encogerlo. Di lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué hice la misma cantidad de trabajo? Porque diferencia el mercado. Bueno, no hagamos un ejemplo con compras. Eh, Porque el trabajo que requiere el resorte para encogerse es la misma cantidad de trabajo que yo necesito aplicarle al resorte para estirarlo hasta ese punto, ¿verdad? Si yo aplico más trabajo que lo que el resorte hizo para encogerse, bueno, lo estiré o lo encogí más de lo que acabo de calcular, ¿verdad? Si yo aplico más trabajo es porque lo estoy estirando más. Y vean que al final de cuentas puede ser que la función de la fuerza que yo aplico sea una función rara, ¿verdad? Porque al principio apliqué mucha fuerza y después casi no, es posible, pero el trabajo neto que hice es este mismo, sin importar cómo fue la fuerza que puse por medio. ¿Ok? No cambia el signo. Bueno, depende. Ahí sí podría cambiar el signo. Ya vamos a ver otra convención para el signo del trabajo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Okay, simplemente sí podría cambiar el signo. Esto es más importante con termodinámica, pero para ver. Normalmente el trabajo que yo hago es positivo, igual que este trabajo del resorte encogiéndose es positivo. Ok, muy bien. Ok. Entonces, hasta aquí todo claro. Siento que debería
para hacer más ejercicios. Por si tengo más ejercicios adelante. Sí, pero... Dame un segundo. Podría seguir con la teoría y seguir, pero no. Ok. Hagamos este ejercicio antes de seguir con más teoría. Ok. Entonces dice, ¿qué tengo acá? Tengo un resorte ligero con constante elástica de 3.85. Entonces ahí me están dando la K. Entonces vamos sacando los datos. Datos. Y la K de mi resorte es 3.85. ¿Qué unidades tiene K? Eso nos lo comentamos antes, ¿verdad? Si la magnitud de la fuerza es igual a Kx, ¿verdad? Yo de aquí despejo la K. Entonces, K va a ser fuerza entre X. Entonces, cuando analizo las unidades de esto, tengo, bueno, las fuerzas son newtons. Entonces tengo newtons dividido entre metros, ¿verdad? Entonces, normalmente la K va a tener esas unidades, newtons entre metros, ¿verdad? Ok. Entonces dice, ok, se comprime el resorte 8 centímetros mientras se mantiene entre un bloque de 0.200 kilogramos a la izquierda y un bloque de 0.500 kilogramos a la derecha. Entonces voy a darle M1 y M2. M1, es más, M minúscula y M mayúscula para no estar escribiendo tanto subíndice. Y entonces, hay una magnitud de una X, ¿verdad? Voy a poner solo la magnitud por el momento, que es 8 centímetros. ¿Verdad? Tal vez voy a poner por acá que es comprimiendo, como para tenerlo mando. Pero lo que me interesa por el momento la magnitud es 8 centímetros. M minúscula es 0.250 kilogramos. M mayúscula es 0.500 kilogramos. Okay. Muy bien. Y dice que ambos están en reposo sobre una superficie horizontal y el resorte ejerce una fuerza en cada bloque y tiende a separarlos. Okay. Los bloques se sueltan simultáneamente desde el reposo. Y ahora quiero saber la aceleración con la que cada bloque comienza a moverse, dado que el coeficiente de fricción entre cada bloque sería 0, 0.1 o 0.472. Tenemos esos tres casos que analizar. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio solo del resorte, como solo la fuerza del resorte. ¿Ok? Pregunta. ¿Tendrán la misma aceleración esos dos bloques? ¿Qué dicen ustedes? No, no necesariamente, ¿verdad? Muy probablemente no del todo, ¿verdad? ¿Por qué no tienen la misma aceleración si en todos los ejercicios hasta el momento todo el sistema siempre tiene la misma aceleración? Bueno, porque aquí tengo un resorte que empuja ambos bloques, ¿cierto? Pero cada bloque se mueve de manera independiente, ¿verdad? Entonces la aceleración de cada bloque puede ser diferente. ¿Ok? Entonces analicemos cada bloque por aparte.
Vamos con el bloque M minúscula. Bueno, también vamos a analizar el M mayúscula. Esto es un ejercicio de fuerzas, solo que ahora con esteroides. Bueno, no, tampoco es wow, qué difícil. Es simplemente un ejercicio de fuerzas. Okay. Y ponemos los ejes. Okay. Y me dicen qué fuerzas aplica sobre el bloque M minúscula. Peso normal, fricción y resorte. Perfecto. Entonces vamos despacio. El peso va hacia abajo en la vertical. Y esto es un plano horizontal, entonces la normal va hacia arriba. Verticalmente porque el plano es horizontal. Se lo voy a llamar normal 1. Permiso un segundo. Perdón, ya volví. Ok, entonces tenemos la normal, el peso, fricción y el resorte. Ok, entonces, ¿hacia dónde empuja el resorte a M1? A M minúscula. Hacia la izquierda, exacto. El resorte lo empuja hacia la izquierda. ¿Con qué fuerza empuja el resorte hacia la izquierda a M? A M minúscula. Con K por X, ¿verdad? Hacia la izquierda significa que va a ser negativo KX. Ok. K, y aquí voy a poner la magnitud de X. ¿Verdad? El negativo se lo pongo porque va para la izquierda. Igual se lo puedo poner aquí que esto es la magnitud de la fuerza del resorte y después le ponemos el negativo después, ¿verdad? Pero bueno, va hacia la izquierda en este caso, eso es lo importante. Ok, ¿hacia dónde se movería la masa M minúscula? A la izquierda. Ok, me preguntan por qué a la izquierda. Bueno, entonces, recordemos que el resorte está comprimido. Okay. Eso es lo fundamental. El resorte está comprimido. Entonces, ¿qué hace el resorte? La fuerza del resorte va a querer estirarse. Entonces, yo estoy analizando solo la parte de M minúscula. Y entonces digo, claro, aquí el resorte voy a analizar como si el otro extremo no se mueve.
Y si el resorte está comprimido, intenta estirarse, ¿verdad? Y si el lado derecho no se puede mover, ¿verdad? Hipotéticamente, mientras analizo el lado izquierdo, la fuerza que hace el resorte es una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Porque en este momento el resorte está comprimido y entonces quiere, perdón, la fuerza que hace el resorte es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en este momento el resorte está comprimido y quiere estirarse. Entonces, ¿cómo se estira? Empujando hacia la izquierda, porque hacia la derecha no puede, porque por el momento estoy analizando el lado izquierdo. Entonces, supongo que el derecho está ahí quieto, no se puede estirar, ¿verdad? Entonces, por eso es que el resorte empuja hacia la izquierda, ¿verdad? Porque así como el resorte se hace esa fuerza a sí mismo, al estirarse hace la fuerza sobre lo que toca, ¿verdad? Entonces hace esa fuerza sobre la masa. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces a la fuerza del resorte. Entonces, ¿hacia dónde esperaríamos que se mueva M minúsculo? Hacia la izquierda, dijeron en el chat. Exacto. Entonces, igual esperaría que hacia la izquierda sería la aceleración de, de ese bloque, ¿verdad? Entonces, aquí pongo que hacia allá va la aceleración. Y bueno, si se mueve hacia la izquierda y la aceleración va hacia la izquierda, la fricción iría hacia la derecha, ¿verdad? En este caso. Ahora voy a poner la fricción de una vez, adelantando que vamos a necesitarla, pero por el momento puede ser que no la ocupemos, ¿verdad? En el primer caso la fricción es cero. Entonces vamos a analizar, pero de una vez la pongo por aquello, ¿verdad? Para después, porque ese va a ser entonces el diagrama completo para los tres casos. Simplemente considero eso. En el primer caso, la fricción es cero. Ahora hacemos el análisis, el mismo análisis para el M mayúscula. ¿Okay? ¿Qué fuerzas experimenta M mayúscula? ¿Cuáles son las fuerzas de M mayúscula? Las mismas, sí, más o menos. Las mismas, pero las horizontales cambian de dirección. Exacto. Muy bien. Entonces voy a copiarlas. Eh, ¿Sí? Entonces, estas dos de acá cambian de dirección. Y esta también. Las hacemos así. Ok, entonces la fricción viene acá. La normal está acá. La aceleración en el bloque M mayúsculo hacia la izquierda. Esta sería la normal 2. Okay, este sería el peso con M mayúscula. Okay. Y la fricción sigue siendo K por X. Perdón, la fuerza del resorte sigue siendo K por X y va hacia la derecha por la misma lógica que hicimos antes, ¿verdad? Sería la misma flechilla acá, solo que en este caso va hacia la derecha, ¿verdad? Porque el resorte empuja hacia ambos lados y va a empujar con la misma fuerza hacia ambos lados. Y por esto es que yo no puse el signo de la fuerza de la fricción antes. Normalmente vamos a hacer esto, vamos a poner la magnitud de la fuerza de la fricción y después analizamos hacia dónde tiene que ir el signo, ¿verdad? Porque normalmente va a ser así, ¿verdad? Entonces, la ley de Hooke, en realidad el signo en la ley de Hooke nos ayuda como a entender que la fuerza de fricción va a ir en el sentido contrario del resorte. Sí, ¿verdad? Si el resorte está comprimido, la fuerza de fricción, la fuerza del resorte va a estirar el resorte. Si el resorte está estirado, la fuerza de fricción y la fuerza del resorte va a comprimir el resorte. Pero cuando analizo, importa más lo que dice mi diagrama, ¿verdad? El diagrama mata todo. Entonces, analizamos el diagrama. Entonces, también las aceleraciones les voy a poner subíndice porque son diferentes. Entonces, vamos con los diferentes casos.
Caso 1. El caso 1 es, bueno, caso A. Caso A es donde la fricción era 0. Ya. Donde la fricción es 0. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es la aceleración. Entonces, cuando analizo M minúscula, tengo la fuerza del resorte hacia la izquierda. ¿Okay? Y tengo hacia la izquierda también la masa minúscula por aceleración 1. Entonces, aquí decimos, bueno, si todo el mundo va hacia la izquierda, es lo mismo ponerlo negativo a todos o ponerlo positivo a todos. Entonces, lo voy a poner a todos positivo y de una vez digo, claro, la fuerza del resorte es K por la magnitud de X. Y mando la masa a dividir de una vez. Y eso va a ser aceleración 1. Muy sencillo. Podemos calcularlo una vez. La K es 3.85, la X es 8 centímetros, o sea, 0.08 metros. Y la masa 0.250. Ahora, y eso les da un número. ¿Cierto? Ahora, para la otra fuerza, para la masa M mayúscula, tenemos prácticamente lo mismo en este caso. Voy a poner aquí una línea que divida. Para M mayúscula tengo la magnitud de la fuerza del resorte que va hacia la derecha y eso va a ser igual a la masa mayúscula por la aceleración 2. Bueno, entonces cambio la fuerza del resorte, es K por la magnitud de X. Lo divido entre la M mayúscula y eso me da la aceleración 2. Y eso igual, lo puedo sustituir 3.85 por 0.08 metros. Dividido entre 0.500. Bueno, aquí veo claramente que nuestra hipótesis inicial era cierta, las dos aceleraciones son diferentes. Y este es otro número. Muy bien, este caso era muy sencillo. Vamos con el caso B. Para el caso B, aquí tengo que el coeficiente de fricción, lo tengo por acá. ¿Dónde está? Acá. Mu va a ser 0.1. No, 0.100. Y para ambos objetos. Ahora, eso no significa que la fricción sea la misma en ambos objetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que fricción va a ser mu por la normal, ¿verdad? Y la normal es diferente en cada objeto, entonces la fricción es diferente en cada objeto. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí se vuelve importante una cosa. Voy a calcular cuánto es, bueno, primero hacer la suma en la vertical, o bueno, no voy a hacer la suma en la vertical, voy a indicar de una vez. Para la normal 1 va a ser igual al peso con M minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente la normal y el peso están en la vertical. Para la normal 2 pasa lo mismo, solo la normal 2 y el peso M mayúscula G están en la vertical, entonces la normal es igual al peso. Ahora ya sabemos que esto pasa siempre y cuando solo el peso está en la vertical. Entonces, la fricción para el caso, para la M minúscula, la fricción cinética, voy a cambiar la R por una K de cinética. No, voy a poner solamente una así. Entonces, la fricción cinética para el caso de M minúscula va a ser el coeficiente de fricción por N1, o sea, el coeficiente de fricción
por M minúscula G, o sea, voy a seguir aquí hacia abajo mejor, o sea, es 0.1 por 0.250 por 9,8. ¿Eso cuánto es? $0.245. Perfecto. Y siguiendo la misma lógica, pasa lo mismo para el cuerpo de mi mayúscula, lo único es que aquí uso la normal 2. Entonces uso el peso M mayúscula, o sea, sería 0.500. Lo único que cambia. Entonces sería el doble, ¿cierto? Sería 480, 490. Okay. ¿Cierto? Eso por un lado. Por otro lado, para ambos casos, aplica la magnitud de la fuerza del resorte, que ahora sí lo voy a calcular, 2.85 por 0.08. ¿Cuánto es? No, no es 2, es 3.85, no sé por qué pues un 2. 3.85 por 0.08. A mí me da que la fuerza del resorte en ese punto es 0.308 newtons. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que analicemos cada uno por aparte. Si yo vengo acá y hago entonces la suma, para M minúscula tengo hacia la izquierda la fuerza del resorte, hacia la derecha la fuerza de fricción, y eso va a ser igual hacia la izquierda cierta masa por aceleración, ¿cierto? Todo bien. Y tiene sentido, ¿verdad? La fricción es positiva, pero es más pequeña que la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es 0.308, la fuerza de fricción es 0.45, ¿verdad? Entonces, cuando el resto de esos dos, sigue ganando el signo de la fricción. Cierto, pero ¿qué pasa con el bloque M mayúscula? ¿Qué pasa con el bloque M mayúscula? Ok, analicemos un segundo qué pasa con el bloque M mayúscula. ¿Qué es más grande, la fricción o la fuerza del resorte? La fricción es mayor. Pero ¿hacia dónde debería ir la aceleración? ¿La aceleración puede ir en el mismo sentido que la fricción o la aceleración necesariamente tiene que ir con la fuerza del resorte? La aceleración necesariamente tiene que ir con la fuerza del resorte, ¿verdad? Al menos de que ya se estuviese moviendo y eso se está deteniendo, pero no es el caso, comienza quieto. Entonces, sí o sí, si hay aceleración, tiene que ir con la fuerza del resorte, pero la fuerza del resorte no es tan grande como la fricción cinética. Entonces, ¿qué concluimos a partir de esto? Que no se mueve. Exacto. O sea, para este caso, el bloque M mayúscula no tiene una fricción cinética. En este caso tengo la magnitud de la fuerza del resorte para el lado positivo, hacia la derecha, y hacia la izquierda tengo cierta fricción estática. Y eso es igual a 0. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuánto va a ser la fricción estática que experimente ese bloque? Bueno, lo que tenga que valer, en este caso 0.308, para cancelar la fuerza del resorte. ¿Okay? Sí.
Entonces aquí la aceleración vale 0. ¿Ok? Esta otra aceleración la podemos calcular fácilmente, ¿verdad? Voy a cambiarle los signos para que... Si uno hace la resta, no da negativo. ¿Cómo que no? Para ver. Usted tiene 0.308 menos 0.490. ¿Cómo no le da negativo? Ok, perdón un segundo. Un segundo. Ok, entonces veo varias preguntas en el chat, voy a ir despacito. Okay. La primera le voy a responder a la compañera que pregunta, en el caso A, ¿por qué la aceleración aquí me da un número positivo? De hecho, me va a dar 308 dividido entre 0.25. Da 1.232. ¿Ok? 1.232, pongo aquí abajo las unidades para no correr nada. Metros sobre segundos al cuadrado. Okay. Y la compañera me dice, ¿por qué da positivo? Si dijimos que era negativo. Porque el negativo lo estoy poniendo acá. ¿Verdad? Yo estoy diciendo, esto va hacia la izquierda, entonces ahí está la izquierda. Y aquí entonces lo que me queda es el valor absoluto o la magnitud de la aceleración. Entonces, como yo lo que estoy calculando, la magnitud de la aceleración, tiene que darme positivo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si en este problema este resultado me daba negativo? Significa que escogí la dirección equivocada para la aceleración. ¿Okay? Eso en cuanto a la primera pregunta. Luego aquí me dicen, claro, es que si hago esta resta entre la fuerza del resorte y la fuerza de fricción que calculamos, da menos 180, menos 0.182, ¿verdad? Pero, aquí hay que tener cuidado. 0.490 sería la fricción cinética si eso se estuviese moviendo, ¿cierto? Fs es la fricción estática. ¿Okay? Por eso es que, como aquí me da negativo, significa que, ¿verdad? Cuando yo hago la suma neta, analicemos esto un segundo. Cuando yo hago la suma neta de estas fuerzas, de la fuerza del resorte y la fuerza de fricción, es cinética, da un resultado negativo. O sea, bajo esta lógica, la fricción está jalando. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque la caja está quieta. Y a menos de que se esté moviendo, no tiene sentido decir, claro, es que la fricción lo está frenando. ¿Verdad? Porque la fricción solo puede hacer eso, o la fricción se opone al movimiento o frena el movimiento, ¿verdad? O lo niega del todo, como es este caso, en el caso estático, o se opone generando cierta acción de frenar.
Pero para que haya una acción de frenar tiene que haber un movimiento en primera instancia y aquí no hay movimiento. Entonces, como aquí no hay movimiento, este no es el caso. No podemos usar la fricción cinética porque no se está moviendo y el resorte no es suficientemente grande. Y la fuerza del resorte no es suficientemente grande como para ganarle a la fricción. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Ahora queda el caso C. En el caso C, es muy parecido. Aquí tenemos un coeficiente de fricción de 462. ¿Okay? Entonces ya sabemos que el bloque M mayúscula no se va a mover porque si como un coeficiente de 0.1 ya no se movía, como uno de 462 menos que se va a estar moviendo, ¿verdad? Pero entonces hay que repetir el análisis aquí para el bloque M minúscula, a ver si acaso con esta nueva fricción, la fricción cinética sería mayor o sigue siendo menor que la fricción, que la fuerza del resorte. Entonces aquí cambiamos el 0.1 por 0.462. Y entonces me da que la fuerza de fricción cinética del resorte, fuerza de fricción cinética sobre la caja, en este caso sería 1.13 newtons, ¿verdad? Entonces ya para este caso, la aceleración sobre el bloque 1 va a ser 0, igual que la aceleración sobre el bloque 2. Ya ninguno de los dos bloques se mueve. Y el resorte sigue aplicando sus 0.300 newtons, sí. El resorte sigue aplicando esa fuerza. Pero a pesar de eso, no se va a mover. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Me escucha? ¿Sí? Si, no sé si el resorte, al actuar como que divide la fuerza entre dos y al no poder mover una masa, entonces dirige más fuerza hacia la masa uno. No. Ah, está bien. No, es como la tensión. Recuerden que la tensión tiene la misma fuerza en ambos extremos. Igual es aquí. Ah, bueno, gracias. Con gusto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Voy a copiar otro ejercicio del libro en un segundo. El perrillo hoy no quiere recibir clases de física. Ok. Ok.
Entonces, tengo este otro ejercicio. Ahora este es de trabajo. Okay. Tengo una pequeña partícula de masa m, se jala hacia lo alto de un medio cilindro, ¿verdad? Imagínense un estañón que enterraron como hasta la mitad. Y entonces yo le amarro una cuerda a esa partícula y yo voy jalando la cuerda por la parte de arriba del estañón, ¿verdad? Y la cuerda va jalando a la partícula. El estañón tiene un radio R, no hay fricción, tiene una masa M. ¿Okay? Entonces dice, si supone que la partícula se mueve con una rapidez constante, tiene que mostrar que la fuerza F tiene que ser igual a mg coseno de zeta. Dice, nota, si la partícula se mueve con rapidez constante, la componente de la aceleración tangente al cilindro debe ser cero en todo momento. ¿Verdad? Ya sabíamos, bueno, digo yo que ya sabían eso. ¿Verdad? El hecho de que sea un cilindro, eso es como el mecanismo para asegurarme de que estoy haciendo un movimiento circular. Y como la rapidez es constante, la aceleración tangencial es cero. ¿Verdad? Esa es la nota. Ahora, ¿cuál aceleración no es cero? Aunque la rapidez sea constante. La centrípeta, ¿verdad? Aquí voy a tener también una aceleración centrípeta por ahí. Pero bueno, necesito demostrar que F es igual a mg coseno de zeta. F es la fuerza, F es como una tensión, ¿verdad? Que es la fuerza que yo le aplico a la cuerda, entonces la cuerda se le aplica a la partícula como una tensión. Y necesito demostrar que F es mg coseno de zeta. ¿Alguna idea de cómo hacer eso? ¿O alguna idea de por dónde empiezo? Tener la lista de datos. Ok, listo los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo un radio. Ok, los datos son el radio, la masa, G podría ser un dato y listo. Por ahí tengo ese cita lo voy a poner, solo como para tenerlo a mano y estar copiando y pegando. Pero ese cita en realidad no es un dato como tal, es una variable. Es la variable de la posición angular, ¿verdad? Sí, pero tengo eso. Ok. Ahora necesito demostrar que esa fuerza es igual a mg coseno de zeta. Sé que la aceleración tangencial es cero. ¿Propuestas? Con un diagrama de un eje, creo que se ponía el ángulo, angular, bueno, tenía un nombre. Y el J, creo que es. A ver, usted me está hablando de un eje que tiene el ángulo. El eje que tenía el ángulo es el tangencial. El tangencial, sí. A ver, si lo logro dibujar bien, queda como más o menos. Por ahí, ese es el eje Mm, tangencial. ¿Cuál es Entonces el otro eje? sería R o I. R. R, el radial, exacto. Muy bien. Va por buen camino. Pongo el eje radial. Okay. Un segundo. Se me está escapando. Pongo el eje radial por acá. Muy bien. Ese es el eje radial. Ok, muy bien. Entonces hago el diagrama sobre eso. ¿Dónde quedan las fuerzas? ¿O qué fuerzas hay? Ya que estoy haciendo este diagrama. El peso de... Perfecto. El peso va aquí en la vertical hacia abajo. Muy bien.
La tensión Y la tensión, ¿hacia dónde iría la tensión? negativo en el radial. O lo que usted me está diciendo es que la tensión iría aquí. Sí, porque ahí va la cuerda, ¿no? Denme un segundo para poner la flecha. Ahí. Ahí va la cuerda. Sí. Seguro. Ah, o la cuerda no es el estañón, ¿verdad? ¿O sí? La cuerda va por el borde Ah, del bueno. estañón. Ya vi, es que pensé que era una flecha y ya vi el símbolo de cuerda ahí. Entonces es en el angular, el tangencial, perdón. Un segundo. Perrillo, ¿ya? ¿Qué pasa? Hoy no quiere recibir física el perrillo. Ok, entonces, entonces por ahí me dicen que en el segundo cuadrante es como acá. Espero para ver si logro poner esto. Ese es como el segundo cuadrante. Y el compañero dijo tangencial. En realidad sí va tangencial. Si yo lo analizo, la cuerda está jalando a la partícula por el borde del estañón. eh, y entonces va a ir tangencial al estañón en todo momento, ¿verdad? La cuerda siempre va a ir tangencial al estañón, ¿verdad? Entonces, si bien lo que estoy jalando aquí es la tensión, la voy a llamar F, porque la tensión que experimenta acá la partícula va a ser igual que la tensión que hace F sobre la cuerda, y entonces al final de cuentas la tensión es F, ¿verdad? Entonces lo voy a llamar F de una vez. ¿Okay? Muy bien, y entonces aquí la pregunta es el ángulo cita, el peso, ¿cómo lo hace? ¿Con respecto a la tangencial o respecto a la radial? El ángulo cita. El peso del ángulo cita lo hace con la tangencial o con la radial. La tangencial. Con la tangencial, exacto. Muy bien. Muy bien. Perfecto, entonces este se hace aquí. Muy bien, necesita. Ya lo tengo. Ok. Perfecto, entonces ya puedo hacer la suma de fuerzas. Ya sé que en la tangencial la suma va a ser 0, entonces tengo la fuerza con la que jalo, y en sentido contrario va mg por el coseno de zeta. Mg por el coseno de zeta. Y eso va a ser igual a 0, porque no hay fuerza tangencial, porque la velocidad es constante. Y así es sencillo se prueba la parte A. ¿Verdad? Simplemente paso esto al otro lado al igual y listo. ¿Verdad? Entonces, si es necesario hacer el diagrama para hacer la demostración, ¿verdad? Y que la demostración quede completa, pero es una demostración así de sencilla. ¿Ok? Esa es la parte A. Ahora, a lo que vinimos, lo que nos interesa. La parte B, esto es lo nuevo. Mediante la integración directa, o sea, vamos a tener que hacer una integral, hay que encontrar el trabajo realizado al mover la partícula con rapidez constante desde el fondo, o sea, desde aquí abajo, hasta lo alto. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se pone interesante el asunto. ¿Cómo hago esa integral? La integral es, el trabajo sería entonces la integral. A ver si logro hacer un simbolillo integral más o menos decente. Ok, sería la integral de la fuerza punto, supongamos que el asterisco es un punto, el diferencial de la posición. Okay. Y aquí la fuerza es un vector.
No, no era esto. Entonces aquí la fuerza es un vector y el otro vector es... Aquí está. Muy grande. Okay, y el diferencial es otro vector. Ahora esa es la integral que tengo que aplicar. ¿Cierto? Y esa es la fuerza. Y ese es el diferencial. ¿Alguna idea de cómo puedo hacer esta integral? ¿Algún batazo? Tienen que integrar eso. ¿Cómo lo integro? Saca la F, ¿no, profe? ¿Cómo saca la F? No, este es un batazo. ¿Cómo? Sí, otro batazo es integrar mg coseno. Que Pero déjame ver. un batazo el compañero fue F es constante y... Pero no, compañero, F depende del No, ángulo. no, 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 perdón. Otro compañero está diciendo, pongamos por el momento, ¿verdad? Que la fuerza es mg coseno al ángulo. Esa es la fuerza que estoy integrando. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la dirección de esta fuerza? ¿Cuál es la dirección de esa fuerza? Tangencial. Es la dirección tangencial. Entonces ahí tengo la dirección tangencial. ¿Ok? Y esa dirección tangencial la estoy multiplicando por producto punto como un diferencial que es vector. Y ese diferencial es tal vez lo que yo quiero aquí hacer énfasis en que tienen que pensarlo. ¿Okay? Entonces yo necesito que esta parte de acá, esto es cálculo vectorial. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener cuidado cuando uno está haciendo esto. Este problema en particular se mete con lo vectorial hasta el fondo. ¿Por qué? Porque estoy integrando a lo largo del borde de un círculo. Y toda la integral tiene que ser a lo largo de ese borde del círculo. Entonces, hay dos formas de abordar esto. Voy a abordarlo desde la forma lógica. Y voy a decir, ok, bueno, voy a quitarme esta integral vectorial y voy a decir, claro, yo tengo que integrar por el borde. Entonces, si yo estoy integrando por el borde, el diferencial, ¿verdad? El borde, es una longitud de arco, ¿verdad? La longitud de arco es radio por ángulo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si yo lo que tengo es un diferencial de longitud de arco, porque voy por el borde, tengo que integrar por el borde, porque la longitud de arco siempre va a ser paralela a la fuerza, siempre va a ser tangencial. Y tengo el radio constante, y entonces lo que convierto esto es en un diferencial del ángulo. ¿Sí? ¿Me siguieron aquí la lógica? Estoy integrando por el borde y el borde es el arco, la longitud de arco, y entonces si convierto la longitud de arco como un diferencial, este otro lado se convierte, ¿verdad? Como el radio es constante, no estoy integrando en el radio, sino solamente estoy cambiando el ángulo. Entonces el radio constante que tengo por el diferencial del radio. Sí. Aquí estoy pasándole por encima unas cuantas cosas de matemática, pero es completamente válido hacer esto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy convirtiendo la longitud de arco en un diferencial, ¿verdad? Y entonces voy a decir, claro, este diferencial de arco siempre es tangencial. Porque si yo lo veo aquí a escala mini, ¿verdad? La longitud de arco es aquí. A ver si lo logro hacer más o menos como por ahí así.
Eso es la longitud de arco, ¿verdad? Y cuando yo lo veo aquí en escala mini, la longitud de arco, entonces sería una pequeña flecha. Lo puedo ver como una pequeña flecha acá. ¿Verdad? Ay, sí, cuando le clic, donde no es. Entonces, esto de aquí, esto es S, y esto aquí sería el DS. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Eso es una herramienta de cálculo muy importante que ustedes deberían tener en su arsenal. Es que cuando le hizo el diferencial, ¿qué significaba? El diferencial, recordemos que el diferencial es cuando yo hago una cantidad tan pequeña que es infinitesimalmente pequeña. Eso es diferenciar. Es el límite cuando el cambio es cero. Ah, bueno. Sí, Y ahí con respecto a la fuerza, entonces está, no sé, viendo en el instante de distancia. estoy viendo el instante de distancia, exacto. Estoy viendo el distante aquí a lo Mm. largo de la circunferencia, ¿verdad? Es desplazamiento microscópico aquí de la longitud de arco. Para que el desplazamiento microscópico en la longitud de arco siempre va a ser tangencial a la circunferencia. Sí. ¿Okay? Entonces, esa es una pista y entonces ya aquí tengo un diferencial respecto a mi variable zeta, ¿verdad? Este D de acá es de diferencial, ¿verdad? De la integral. ¿Verdad? Cuando uno integra, es el diferencial. Y entonces yo lo puedo ver bajo esta lógica y decir, claro, y entonces todo esto que está aquí en rojo, todo esto que está aquí en rojo es R mayúscula por D zeta. ¿Okay? Entonces, para ver. Entonces aquí esto es R mayúscula por D zeta. ¿Okay? Todo eso que estaba ahí en rojo. Sí. ¿Se entendió el argumento? ¿Verdad? Yo voy desde que zeta es igual a 0 hasta que zeta está allá arriba. Arriba son 90 grados. El matemático nos ve y se pega un tiro. Debería estar en radianes, pero no importa, pongámoslo en grados. ¿Cierto? Y esta integral es sencilla porque todo sale la integral excepto el coseno. ¿Verdad? Entonces el R sale acá. Todo esto sale la integral porque todos esos son constantes. Y me queda la integral de coseno. Sí. Vean que eso es importante. Me gusta este ejercicio porque en el fondo estamos haciendo cálculo vectorial. Entonces es importante que vean las formas en cómo uno se puede quitar la parte vectorial de encima. Sobre todo cuando tengo cosas circulares, eso es valiosísimo. ¿Okay? Pero bueno, esa integral ya todos saben hacerlo, ¿verdad? Eso da seno. Y ustedes evalúan desde 90 hasta 0. ¿Okay? ¿Cierto? Otra forma de hacerlo es meterse con diferenciales vectoriales, ¿verdad? Entonces, el dr se puede ver de varias formas. dx en la dirección de y más
de Y en la dirección de J, ¿verdad? En donde el D es el de X, el de Y, son los diferenciales con respecto a X, con respecto a Y. Esto cuando es cartesiano. Cuando es polar, uno dice dr en la dirección de R, más R de zeta en la dirección de zeta, y ese R siempre aparece ahí. Y el por qué lo verán en cálculo 2. ¿Lo ven en cálculo 2 o cálculo 3? No me acuerdo ya en cuál cálculo se ve. Okay. Esto en polares. Esta es otra forma de hacerlo y usted simplemente me cree porque eso es así. ¿Verdad? Entonces, cuando tengo el producto punto ahí en la integral del trabajo, yo veo si tengo coordenadas cartesianas o si tengo coordenadas polares. Y uso el diferencial acorde y pongo algo el producto punto normal. ¿Ok? Esa es otra forma de verlo. Pero esa forma, como le digo, eso es cálculo vectorial. Eso, no me acuerdo si era en física 2 o en cálculo 2 o cálculo 3 que lo ven. Se los dejo por ahí, sí, por aquello que es un poco más sencillo memorizarse eso y simplemente aplicarlo. Vean que aquí yo entonces tengo el producto punto de algo que solo tiene componente en cita con este dr de acá, ¿verdad? Entonces, como aquí esto solo tiene componente en cita y es producto punto, multiplico componente por componente, ¿verdad? Y esto solo queda R de cita. Y queda R mayúscula porque estoy en el borde. ¿Okay? Ahora, alguien me pregunta que por qué voy a integrar con respecto a desde 0 a 90. Eso es porque cuando veo aquí el enunciado dice, mediante la integración, encuentra el trabajo realizado al mover la partícula con rapidez constante desde el fondo del cilindro, o sea, desde que el ángulo es 0, hasta el punto más alto. En el punto más alto el ángulo vale 90. Por eso es que estoy integrando de 0 a 90. ¿Ok? Estamos. Ahí ya puse el resultado. Ustedes saben hacer ceros integrales. Esto está sencillo. ¿Ok? Lo complicado de las integrales que podrían salir no es hacer la integral como tal, es sobrepasar esta parte de el dr. Pero una de dos, o lo sacan por lógica que estoy integrando por el borde, que eso es lo que uno hace normalmente en este curso, y ve cómo hago que ese borde sea infinitesimalmente pequeño para poder hacer un diferencial, ¿verdad? O sacan esta carta así debajo de la manga y dice, claro, este vector diferencial es de x en y más de y en j. O si estoy en polares, de r en r más r de zeta en zeta. Solo les doy esas dos coordenadas porque no creo que usemos esféricas ni nada por el estilo. Eso. Ahí sí no hay por dónde darle la vuelta. Ok, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? Ese no es un ejercicio sencillo de entender lo que yo estoy haciendo. Yo sé que no. Así que si está muy bateado, mejor pregunte en este momento. No, sí, ya entendí, es que es mejor hacerlo con el arco que usar dos vectores o Ajá. Si usted, direcciones. ¿Sí? si usted lo pone en X y Y, eso va a ser horrible. Sí, sí, es que sí, no, no me acordaba del arco. Ok.
Bueno, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos por acá, porque yo sé que gente tiene otras clases y tiene que irse. Retírense. Igual todo queda grabado hasta el final. Y bueno, si no hay dudas, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Está bien, Gracias, profe, muchas profe. gracias.